Seguimos en la central de informaciones de RPP. La sordera es una de las 4 discapacidades más frecuentes entre los peruanos y para prevenirla es necesario someterse a evaluaciones audiológicas. Es más, se sabe que la pérdida auditiva puede presentarse en cualquier momento de nuestras vidas, no solo se debe a factores genéticos. Según cifras del INEI del año 2006, en el Perú existían alrededor de 60.000 jóvenes entre 18 y 24 años con algún tipo de discapacidad y el 16% de ellos padecía sordera y mudez. Pero vamos a hablar específicamente sobre los problemas de audición. Nos acompaña el señor César Gutiérrez, él es especialista en tecnologías de audición, él también es subgerente general de tecnología auditiva americana S.A. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a RPP Televisión. Buenas tardes, Raquel, ¿cómo estás? Aquí agradeciéndote un poco por la invitación. Ahora, uno puede nacer sordo, pero también en cualquier momento de la vida de uno puede tener esta discapacidad. ¿Cuáles serían los factores, las causas? Bueno, tenemos diferentes causas. Hay una causa genética, que es una causa muy común también. Otra causa importante es la exposición al ruido, al excesivo ruido que tenemos en el medio, ¿no? Nuestra contaminación acústica se ha incrementado muchísimo. Terrible. Muchísimo en estos tiempos y ya hay datos a nivel internacional, estudios en Europa, en Estados Unidos alarmantes que han tomado medidas inmediatas para hacer campañas de prevención, especialmente en los reproductores MP3, ya que millones de jóvenes utilizan esos reproductores MP3. Hay algunos hábitos que pueden originar esta sordera, por ejemplo, los chicos que paran con el audífono y a todo volumen. Así es, por ejemplo, si uno utiliza a más del 50% de los reproductores, ya está generando un alto riesgo de pérdida auditiva en 5 años. Es más o menos el promedio. O sea, uno empieza a ponerse en riesgo, a perder su audición si recibe una amplificación mayor a 85 o 89 decibeles y durante 1 hora, por ejemplo, escuchando con los reproductores MP3, ¿no? Los jóvenes, entonces... Y al alto volumen. Porque uno puede usar audífonos, pero con un volumen apropiado, ¿no? Claro, bueno, audífonos se les llama a los dispositivos que están hechos a la medida de la pérdida de un paciente, pero el auricular es aquel que utiliza el joven cuando escucha su reproductor MP3. Está escuchando música y a todo volumen. Así es. Muchos, yo conocí a muchachos de que incluso ya no escuchan de un lado. Sí, por ejemplo, si un joven hoy en día se demora 1 hora a ir a la universidad y en esa hora en el micro se pone sus auriculares y lo escucha a todo volumen, en 5 años ya es paciente nuestro. O sea, es muy grave porque el daño es irreversible. El daño es irreversible. No hay manera de corregir esa situación. No hay manera, es irreversible. Estamos muy preocupados. Ni con operaciones. No hay operación hasta el momento inventada o aplicada, ¿no? Los estudios no desarrollan y regeneran las células ciliadas que están en el órgano de Corti, en la cóclea. Ahora, hay muy importante. Hay otra, usted como señalaba, la contaminación sonora, ¿cómo le llaman? La acústica. Sí, sonora también. Las alarmas que se prenden. Las alarmas. El claxon. Por ejemplo, hay micros, Raquel. Y hay conductores incluso que la alarma puede estar sonando minutos así y puede llegar hasta la media hora y sigue. Exacto. Y pobres los vecinos, los que estamos cerca de esos vehículos que suenan con las alarmas. Además de estresante, también puede perjudicar nuestros oídos. Los claxons. Los claxons, por ejemplo, hay micros, estos micros grandes que utilizan claxons que son para carretera, que tienen una intensidad muy alta, muy fuerte, que te generan daño o pérdida auditiva de impacto. Y duele, ¿no? a veces duele. O a veces te queda un zumbido, ¿no? El zumbido es debido ya al cansancio de la cantidad de sonido que reciben tus oídos, ¿no? Entonces te queda ya sonando, ¿no? Cuando uno va a una discoteca y el sonido es muy alto, no hay control, muchas veces no hay control de los niveles permitidos. Incluso hay fiestas que se hacen en canchitas, en estadios, con enormes parlantes y la bulla es
tal Así que a uno es. llega, incluso llegan a mover las lunas de muchos departamentos en los edificios, Así y es. uno por el calor abre las ventanas y ahí está el ruido. Ahí está el También ruido. afecta. También afecta, efectivamente. Es por eso que Tecnología Auditiva Americana Ujú. es muy consciente de esto y está lanzando una campaña de prevención. Tenemos el apoyo de nuestro ex primer ministro, Yehude Simmons, hoy congresista, que él también es paciente nuestro, él utiliza 2 audífonos, Ujú. y con él estamos en coordinaciones para sacar un proyecto de ley que limite a los equipos, a los dispositivos electrónicos, ¿Ya? a que limiten su cantidad de sonido emitido en los auriculares a 89 decibeles. Ah, ya. Hoy en día, Hoy día, por ejemplo. hoy en día, si tú le pones el sonido a tu iPhone o a tu teléfono celular, acá, a la mitad, más de la mitad o al máximo, te está generando unos 100 decibeles. Dios mío. El Más de máximo es lo... 100 decibeles Ya. y los estudios demuestran, científicos del Comité Científico de la Unión Europea, estudios científicos han demostrado que ya en un nivel de 89, mayores a 89 decibeles, en aproximadamente 5 años te genera una pérdida irreversible y eso es lo preocupante, Afecta ¿no? la audición. Entonces, Sí. lo ideal es estar a la mitad de Sí, lo que sí, a la actualmente mitad como máximo. de lo que actualmente está establecido. Exacto, sí, efectivamente. Bueno, y hay chicos que escuchan a todo. Sí, hasta uno, no sé, pues está o en el micro, está conversando con alguien y escucha la música a esta distancia como estamos tú y yo en este momento y escucha la música que está escuchando la otra persona. Y no se dan cuenta, Y no se dan a veces cuenta. del problema que ya tienen, de lo que mejor ya no están escuchando bien y en casa gritan, Así ¿no? es gritan. O les tienen que gritar para poder, para que los escuchen, ¿no? Y Así ellos es. mismos comienzan, porque el sordo tiende, el que ya no está escuchando bien, tiende a gritar, porque Así no se es. escucha. Uno de los síntomas es que o entienden, ya empieza a afectar incluso a la comprensión. La comprensión es ya un tema más serio. Una cosa es la amplificación, que no escuches, pero si tú por un determinado tiempo, Raquel, no escuchas y no recibes una ayuda auditiva o un audífono prescrito a la medida de tus necesidades, lo que se va a ver afectado en el futuro es ya algo más serio, que es la comprensión, que es ya a nivel neuronal. Y eso es irreversible. No, porque si te cae la audición, le ponemos un audífono medicado hecho a la medida de tu necesidad y tú empiezas a escuchar mejor. Claro. Y entiendes. Hasta ahí, digamos que hay una solución tecnológica. La tecnología hoy en día Ayuda. te ayuda muchísimo. Pero llega un momento en que ya que Pero no llega se un momento puede. que si tú no tomas medidas sobre tu pérdida, ya tu cerebro empieza a olvidar los sonidos del lenguaje. Entonces, después, ¿qué nos sucede hoy en día, ¿no? Y el principal problema con nuestros pacientes es que le ponemos la amplificación requerida, pero tienen un problema de comprensión. De 10 palabras entienden 5. ¿Te imaginas lo que es eso? ¿Y no importa la edad? Bueno, Estos problemas más se dan en los niños. si no lo atiendes en los jóvenes, van a verse afectados en la comprensión y eso es irreversible. Entonces le dices una cosa y te van a entender otra. Y eso implica un problema de comunicación y de socialización, porque no te vas a poder desarrollar íntegramente en la sociedad. Y es un poco eso lo que nos preocupa, ¿no? Ahora, obviamente que hay personas que se ven obligadas a trabajar con auriculares, con sonidos elevados. Así ¿Qué le es. recomienda a esas personas? Bueno, primero hacerse un chequeo, una evaluación preventiva, porque nuestra cultura, sí o no, que la mayoría de las personas muchas veces esperamos sentirnos mal para ir al médico. No tenemos una marcada cultura de prevención. Cuando ya sentimos que hay un problema, recién vamos. Entonces, en el tema de la audición es grave eso, porque cuando yo hago, ¿qué Raquel? No te escucho, yo ya perdí la audición, es irreversible. Pero si yo me hago chequeos, por lo menos una vez cada 6 meses, 1 o 2 veces al año, puedo ver si estoy empezando a perder la audición. Entonces puedo tomar medidas para no afectar mi comprensión. Porque si afecto mi comprensión, ahí sí yo voy a estar en serios problemas. Serios problemas porque me voy a ver aislado, porque yo no comprendo a las personas, no las escucho. No, pero si no le queda otra que trabajar en este ambiente donde hay parlantes, donde hay hay ruido, Así ¿qué es. puede hacer? ¿Cómo proteger sus oídos? Bueno, primero medir los niveles de audición y el tiempo. No solamente es
el volumen, los decibeles, sino el tiempo de exposición. Mayor a 8 horas de ruido al día, estamos hablando, ahorita por ejemplo estamos hablando en promedio a 60 decibeles, eso es el volumen, ¿no? Si tú tomas 8 horas de ruido en 60 decibeles no hay ningún problema, el desgaste es natural. Cuando llegamos a los 60 años vamos a perder un poco la audición, pero poco a poco, ¿no? Es un desgaste como la vista, como los dientes, es un desgaste natural. Eso es normal. Eso es normal. Entonces, por ejemplo, tenemos una estadística que el 30% de las personas mayores a 85 años tiene pérdida auditiva, el 30% de esas personas, un desgaste natural. Pero el problema es que si efectivamente por el trabajo, si estoy utilizando auriculares... Y es joven. Y soy joven, ahí sí me voy a ver en problemas. Entonces, uno, mis chequeos preventivos, mis evaluaciones preventivas, y dos, tener el control de los decibeles de ruido o de audio que tengo en entonces recomienda a aquellas personas que permanentemente están expuestos a ruidos o sonidos altos, a someterse a evaluaciones. Así es. Tanto a las personas mayores de la tercera edad como a los que trabajan constantemente en este ambiente. Como los que trabajan, ¿no? Por ejemplo, muchas personas hoy en día tenemos una nueva ley de salud y seguridad en el trabajo, donde ya la ley les está obligando a las empresas, especialmente a las fábricas, donde se tienen altos niveles de ruido, usar protección y tener evaluaciones periódicas, ¿no?, de prevención, y eso es un poco lo que estamos impulsando. Por ejemplo, nosotros los reporteros constantemente tenemos que estar escuchando la radio, sí, lo escuchamos a todo volumen, escuchamos el teléfono, yo misma, incluso nosotros los conductores, por ahí se escapa un sonido alto, fuerte, ¿puede ocasionarme en ese momento un daño? Podría ser, hay una probabilidad de tener una pérdida súbita, le llamamos una pérdida súbita por un impacto. Por ejemplo, como la explosión de un coche bomba también. Por ejemplo, en Navidad, ¿no? Un cohete, sí, un cuetón de esos cohetes horribles, te puede generar una pérdida súbita y resulta que de un momento a otro no escuchas nada. Lo que tienes que hacer inmediatamente en ese momento es ir a un otorrinolaringólogo, a un médico, para que se prevenga y recuperes la audición. Si ha pasado, mira, solamente un día y no atendiste el problema, es probable que no tenga solución, que sea totalmente irreversible. Entonces, ahora, ahí también hay un ¿cuáles son los exámenes? Si nos puede hablar de los tipos de exámenes. Claro, tenemos 4 exámenes muy importantes. La videotoscopía, que es una microcámara que ingresa al conducto auditivo y ve la membrana timpánica, ve que no haya ninguna inflamación, que esté saludable el conducto, que no tengas ningún problema a nivel patológico. Después tenemos la timpanometría, que mide la flexibilidad del tímpano, de la membrana, ¿no? Porque de acuerdo a la vibración y a la elasticidad del tímpano también conduce el sonido. Y tenemos la audiometría tonal y la audiometría ósea, que miden qué tanto... por frecuencia, cada frecuencia, qué tanto ya no escuchas o qué tanta pérdida tienes en determinadas frecuencias, ¿no? Y por último tenemos la logoaudiometría, que mide los niveles de comprensión de la palabra, ¿no? Y es ahí donde te repiten y te leen una lista. Los especialistas en audiología te leen una lista y de acuerdo a toda esa lista, las que hayas respondido bien y repetido bien, en una cámara especial sonoamortiguada, porque no puede ser en cualquier lugar o en cualquier cabina, tiene que ser una cámara de una alta tecnología, sonoamortiguada, de garantía, para que te den los niveles exactos de tu pérdida auditiva. Y entonces ahí viene un poco el tema de la tecnología en audición. Ahora, ¿en qué momento uno tiene que usar esos aparatitos? Por ejemplo, si registras una pérdida auditiva de 50%, el caso del imitador de Camilo VI, por ejemplo, ¿no? Marco Brun. Él sordo, ¿no? Él estaba concursando en el programa de Yo Soy, estaba concursando con el 50% de audición que tú y yo tenemos en este momento. Entonces él tenía pues un sobreesfuerzo tremendo porque estaba concursando con personas que sí escuchan bien en un concurso de canto. Nos inspiró, nos tocó nuestra sensibilidad humana, fuimos, lo ayudamos, le donamos los audífonos. ¿Y con esos audífonos se puede escuchar normal? Y con esos audífonos tú recuperas esa pérdida, porque no es un mero amplificador que te amplifica todas las frecuencias de sonido, desde las graves hasta las agudas.
en simultáneo, sino solo aquellas frecuencias que la tienes caídas de alguna manera. Entonces se hace una programación computarizada y hoy en día la tecnología nos ofrece muchos beneficios, muchas cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, si hay ahora audífonos espías, por ahí he visto que se venden mira, te cuento, por internet. te cuento que hay unos audífonos donde puedes escuchar todo, incluso hasta lo que hablan en el otro ambiente. Esos son audífonos espías. Mira, a ver, ejemplo, ¿qué tipo de audífonos tiene ahí? Te voy a mostrar lo último en tecnología. Esta es una maqueta donde simula un pabellón auricular, una oreja. Ya. Y normalmente los audífonos más discretos se ponían, ingresaban en la primera parte del conducto. Hoy en día han salido audífonos que incluso entran detrás de ese audífono, que son estos audífonos que son una miniatura, mira. Qué pequeño. Entonces no se nota nada. Se nota nada. Mira dónde a ver si podemos mostrar, ahí está justo a la cámara. A ver dónde está. Esta cámara de acá. A ver acá. Entonces, este es el mismo, ¿no? Este es el mismo, ¿no? Entonces, un audífono común y corriente se ubica acá, que está el pabellón auricular, y el micro audífono SoundLens de la marca Starkey, de la cual nosotros representamos, se ubica detrás incluso. Y se escucha a la perfección. Y se escucha no a la perfección, porque el oído, y eso es un poco hay que aclararlo, ¿no? Es muy importante. Si bien un dispositivo de tecnología te va a ayudar a escuchar, nunca va a ser igual que el oído, por eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Y estos dispositivos te generan el sonido en la intensidad que tú necesitas. Si los agudos, por ejemplo, ya no escuchas a los niños, por ejemplo, ¿no? Marco Bruno, el cantante, no escuchaba a su hijo, imagínate. Dios. Porque tenía la voz aguda, un niño tiene voz aguda. Con audífonos ya empezaba a escucharlo, ¿no? Y con lágrimas en los ojos, su familia me decía, oye, ahora sí puedo bueno, pero eso, ¿no? O sea, escuche, pero a la vez cuide el oído, ¿no? Eso es sobre todo para quienes todavía escuchan algo, pero quienes no escuchan nada. Bueno, ya en este caso son sordos. No se puede hacer nada. Sordas ya no se puede hacer nada, tendríamos que hacerle un implante coclear. Ya no sería unos audífonos, sino le implantamos en la cóclea un microchip computarizado que simula la función de las células ciliadas y transmite el sonido al nervio auditivo y uno puede recibir sonidos. Ay, caramba. ¿No? Ahora, con respecto ya para finalizar el tiempo, ¿los audífonos espías son buenos o también pueden afectar el oído? Bueno. Porque se escucha hasta el otro ambiente, según la propaganda. No, esos son amplificadores, no son audífonos. Audífono es a la medida. Amplificador te puede dañar el oído porque te está sobreamplificando algo que no necesitas, ¿no? Entonces por ahí va nuestra preocupación, especialmente en los jóvenes, Raquel, ¿no? Especialmente en los jóvenes con esto de los auriculares. Muchas gracias, licenciado César Gutiérrez, por haber estado aquí en la Central de Informaciones. Raquel, muy interesante. ¿Alguna página web? Sí, me gustaría invitarlos a nuestra página web de Tecnología Americana, que es taaperú.com, y a nuestra central telefónica al 719-5555, donde nosotros podemos atenderlos, ¿no? Y darles los servicios que brindamos, que prestamos, ¿no? Con su respectivo descuento, licenciado. Muchas gracias. Es hora de escuchar el gran resumen de la hora. Ya regresamos.